Tienes la oportunidad justo enfrente. El ascenso en el trabajo, la relación sana que siempre has anhelado, ese proyecto personal que llevas años soñando. Todo está ahí, al alcance de tu mano. Y entonces, haces algo inexplicable. Dejas para mañana la llamada que tenías que hacer hoy. Provocas una discusión absurda con esa persona que te hace bien. Encuentras una excusa perfecta para no empezar. Y ves, como en cámara lenta, como la oportunidad se desvanece. Y mientras se aleja, una voz en tu interior grita de frustración, mientras otra susurra con un extraño alivio. Si esta escena te resulta familiar, es porque has conocido al ladrón más astuto y eficaz de todos, el que vive dentro de ti. Eres el ladrón de tu propia felicidad, y lo más desconcertante de todo es que ni siquiera sabes por qué lo haces. Culpas a la mala suerte, a las circunstancias, a los demás. Pero en el fondo, una sospecha te inquieta, ¿y si el mayor obstáculo en tu vida fueras tú? Hoy, con la claridad de la psicología de Walter Rizzo, vamos a ponerle nombre y rostro a ese ladrón. Vamos a desenmascarar el mecanismo del autosabotaje. Y vamos a entender por qué, a menudo, nos convertimos en el peor enemigo de nuestros más grandes deseos. Prepárate, porque este viaje al interior de tu propia mente puede ser incómodo, pero te prometo que es el primer paso para dejar de ser tu propio prisionero y convertirte, finalmente, en tu mayor aliado. Para poder desarmar a este enemigo interno, primero tenemos que definirlo con claridad. El autosabotaje no es mala suerte. No es el destino. No es una maldición cósmica. El autosabotaje es un patrón de comportamiento, en gran medida inconsciente, a través del cual una persona impide su propio éxito y bienestar. Es un conjunto de acciones y omisiones que van en contra de tus metas y deseos declarados. Es decir, que quieres adelgazar mientras te comes la tarta entera. Es decir, que quieres una relación estable mientras te sientes atraído /diagonal a por personas emocionalmente no disponibles. Es decir, que quieres terminar tu tesis mientras pasas horas viendo series. Es la contradicción hecha carne. Es importante entender que el autosabotaje no es un acto de estupidez. A menudo, las personas más inteligentes son las más expertas en sabotearse a sí mismas, porque son capaces de crear las justificaciones más elaboradas y convincentes para sus comportamientos destructivos. Tampoco es un deseo consciente de sufrir. Nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a arruinar mi vida. El autosabotaje opera desde las sombras de nuestra psique, impulsado por miedos, creencias y conflictos internos que no hemos resuelto. Es una estrategia de defensa paradójica. Es como si una parte de ti, aterrorizada por algún peligro real o imaginario, prefiriera destruir la oportunidad antes que enfrentarse a las posibles consecuencias de tener éxito. Es un intento torpe y desastroso de protegerte de un dolor que percibes como aún mayor. La buena noticia, y la premisa fundamental de este vídeo, es que al ser un patrón aprendido, puede ser desaprendido. No es una sentencia de por vida. En el momento en que pones luz sobre el mecanismo, en el momento en que entiendes que miedo está alimentando tu sabotaje, este empieza a perder su poder. El primer paso para romper las cadenas es verlas. Y hoy, vamos a empezar a verlas con una claridad que quizás nunca antes habías tenido. El autosabotaje tiene muchas caras, muchos disfraces. Pero uno de los más comunes, más universales y más frustrantes es la procrastinación crónica. La procrastinación no es simplemente pereza. La pereza es no querer hacer nada. La procrastinación es, específicamente, el acto de aplazar una tarea importante y necesaria, y sustituirla por otra de menor importancia pero que te genera un alivio momentáneo. Es el arte de dejar para mañana la vida que quieres vivir hoy. El estudiante que tiene que preparar un examen final pero se pasa la tarde ordenando su armario. El escritor que sueña con escribir una novela pero dedica horas a investigar fuentes tipográficas en Internet. El emprendedor que necesita hacer llamadas a clientes potenciales pero se pierde en la planificación estratégica sin fin. ¿Te suena familiar?
La procrastinación es el autosabotaje en su forma más pasiva. No destruyes la oportunidad de forma activa, simplemente dejas que se muera por inacción. Y la raíz psicológica de este comportamiento no es la mala gestión del tiempo, como muchos creen. La raíz es el miedo. Procrastinamos porque la tarea que tenemos por delante nos conecta con un miedo profundo. Quizás es el miedo al fracaso. Si no lo intento, no puedo fracasar. Si lo dejo para el último minuto y sale mal, siempre tendré la excusa de que no tuve tiempo suficiente. O quizás, y esto es más sutil, es el miedo al éxito, del que hablaremos más adelante. O, el más común de todos, el miedo a la imperfección, que es el perfeccionismo. La tarea te parece tan grande y tan importante que sientes que no podrás hacerla a la perfección. Y esa ansiedad es tan grande que prefieres hacer cualquier otra cosa para evitarla. La procrastinación es un mecanismo de regulación emocional a corto plazo. Te sientes ansiosa por la tarea, así que la evitas, y al hacerlo, sientes un alivio inmediato. El problema es que este alivio es una droga de efecto muy corto. Al día siguiente, la tarea sigue ahí, pero ahora es más grande y más urgente, y viene acompañada de una nueva emoción, la culpa. Y así, entras en el ciclo de la procrastinación, ansiedad de evitación, alivio temporal, culpa, más ansiedad. Es una espiral descendente que destruye tu productividad, tu confianza en ti misma y, en última instancia, tus sueños. Si la procrastinación es el sabotaje pasivo, existe otra cara mucho más activa y dramática, la creación de caos innecesario. Esta es la forma de autosabotaje que a menudo se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales. Es el arte de arruinar las cosas buenas, de crear problemas donde no los hay, de dinamitar las oportunidades de felicidad y de estabilidad. Una de sus formas más comunes es arruinar relaciones prometedoras. Conoces a alguien maravilloso. Es una persona amable, respetuosa, que te valora. Todo va bien. Demasiado bien. Y justo cuando la relación empieza a volverse más íntima y seria, haces algo para sabotearla. Empiezas una pelea por una tontería. Te vuelves celosa y posesiva sin motivo. Te distancias emocionalmente. O, de forma más directa, cometes una infidelidad. Y cuando la relación, inevitablemente, se rompe, una parte de ti sufre, pero otra, de forma extraña, se siente aliviada. Has vuelto a tu territorio familiar, el de la soledad o el del drama. Otra forma de crear caos es la toma de decisiones impulsivas y destructivas. Estás en un trabajo estable, pero de repente, un día, sin tener otro plan, renuncias en un arrebato de ira. O gastas todos tus ahorros en un capricho que no puedes permitirte. Son actos que, a corto plazo, te dan una sensación de libertad o de poder, pero que a largo plazo, te dejan en una situación mucho peor. El creador de caos a menudo tiene un bajo umbral de tolerancia a la calma y a la estabilidad. La paz le resulta aburrida o, peor aún, amenazante. El drama, aunque doloroso, es un estado de alta intensidad emocional que le hace sentirse vivo. A menudo, esta necesidad de caos es un eco de una infancia inestable, donde el drama era la norma. De forma inconsciente, recreas el ambiente emocional que te resulta familiar, aunque sea destructivo. Es una forma de devolver a casa. Este tipo de autosabotaje es especialmente doloroso porque no solo te afecta a ti, sino que hiere a las personas que te rodean. Te convierte en una persona poco fiable, impredecible. Y te condena a una vida de inestabilidad, siempre empezando de cero, siempre apagando los incendios que tú misma has provocado. Y así, llegamos al corazón del misterio, a la pregunta psicológica fundamental que subyace a todo este comportamiento: si conscientemente anhelas el éxito, el amor y la felicidad, ¿por qué una parte de tu propia mente parece trabajar activamente en tu contra? Esta es la gran paradoja del autosabotaje. No tiene sentido a nivel lógico. Quieres A, pero haces todo lo posible para conseguir B. Para resolver este misterio, tenemos que entender que nuestra psique no es una entidad unificada. Es más bien como un comité,
con diferentes partes que a menudo tienen agendas contradictorias. Tienes una parte de ti, tu yo consciente, que establece las metas: quiero ser feliz, quiero tener éxito. Pero tienes otras partes, tus yos inconscientes, que están gobernadas por creencias, miedos y lealtades formadas en el pasado, a menudo en tu infancia. Y estas partes no siempre están de acuerdo con los planes de tu yo consciente. El autosabotaje es, en esencia, un conflicto interno. Es una guerra civil dentro de tu propia mente. Tu yo consciente intenta avanzar, pero tu yo inconsciente pisa el freno, o incluso gira el volante en la dirección contraria. ¿Y por qué lo hace? No lo hace porque sea malvado. Lo hace porque cree que te está protegiendo de algo. Como nos enseñaría Walter Rizzo desde la terapia cognitiva, todo comportamiento, por muy irracional que parezca, tiene una lógica interna, una intención positiva, aunque el resultado sea desastroso. Tu parte saboteadora no quiere destruirte, quiere protegerte de un dolor que percibe como inminente y terrible. Quizás te está protegiendo del dolor de la humillación si fracasas. Quizás te protege del dolor de la responsabilidad si tienes éxito. O quizás te protege del dolor del abandono si te permites ser feliz y luego lo pierdes. El problema es que esta parte protectora es como un guardaespaldas sobreprotector y un poco paranoico. Ve peligros donde no los hay, y en su afán de protegerte de un posible rasguño, te impide salir a vivir. Para resolver este conflicto, no puedes luchar contra tu parte saboteadora. Si luchas contra ella, se hará más fuerte. El camino es la comprensión. Tienes que sentarte a dialogar con esa parte de ti. Tienes que entender de qué tiene miedo exactamente. Tienes que, con la ayuda de tu yo adulto irracional, demostrarle que sus miedos son exagerados o que ya tienes los recursos para afrontar esos peligros. Tienes que, en esencia, actualizar su sistema operativo. Y son precisamente esos miedos, esos motivos ocultos del sabotador, los que vamos a empezar a investigar, uno por uno, en la siguiente sección. Hemos identificado el autosabotaje y sus caras más comunes. Ahora, nos adentramos en el territorio más profundo y oscuro, los motivos. ¿Por qué lo hacemos? El primer motivo oculto es, paradójicamente, el miedo al éxito. Suena absurdo. ¿Cómo puede alguien temer aquello que más desea? Pero no es un miedo al éxito en sí, sino a sus consecuencias. El éxito te saca de la comodidad del anonimato y te pone bajo los focos. Y los focos traen consigo una presión inmensa. El primer componente de este miedo es el vértigo de las expectativas. Mientras eres uno más, nadie espera nada extraordinario de ti. Pero cuando tienes éxito, de repente, la gente empieza a esperar que lo repitas. Tu jefe espera que tu próximo proyecto sea igual de brillante. Tu público espera que tu próxima obra sea una obra maestra. Sientes que el listón ha subido a una altura vertiginosa y te aterra no poder volver a saltarlo. El miedo a no estar a la altura, a decepcionar a los demás y a ti misma después de haber probado el éxito, puede ser tan paralizante que una parte de ti prefiere no llegar a la cima para no tener que enfrentarse al vértigo. El segundo componente es el miedo a la responsabilidad y a la pérdida de libertad. El éxito a menudo implica más responsabilidades, más compromisos, una agenda más apretada. Quizás una parte de ti teme perder tu tiempo libre, tu capacidad de improvisar, tu vida sencilla. El éxito puede sentirse como una jaula dorada, y tu saboteador interno prefiere la libertad de la mediocridad a la esclavitud del alto rendimiento. El tercer componente, y el más profundo, es el miedo a ser expuesto como un fraude, lo que se conoce como el síndrome del impostor. En el fondo, crees que tu éxito ha sido un golpe de suerte, una casualidad, y que no lo mereces de verdad. Y si sigues teniendo éxito, te aterra que, tarde o temprano, alguien se dé cuenta del engaño, te desenmascare y quedes humillada públicamente. Este miedo a ser descubierta, te lleva a sabotear tus oportunidades para no tener que enfrentarte a ese supuesto juicio final. Este miedo al éxito no es una teoría abstracta. Se manifiesta en comportamientos de sabotaje muy concretos.
especialmente cuando estás a punto de lograr tu objetivo. Es el fenómeno de fallar justo en la línea de meta. Has trabajado durante meses en un proyecto crucial. Todo va perfecto. Estás a un día de la presentación final, esa que podría darte el ascenso que tanto anhelas. Y de repente, la noche anterior, en lugar de repasar tus notas, te enfrascas en una discusión absurda con tu pareja, te quedas viendo series hasta las 3 de la mañana o, inexplicablemente, te olvidas de poner el despertador. Llegas a la reunión tarde, cansada y desconcentrada. Y el resultado, por supuesto, es mediocre. Y mientras te lamentas, una parte de ti siente un extraño alivio: bueno, no ha salido bien, pero es que no he dormido nada. Has creado la excusa perfecta para justificar un posible fracaso. Al mismo tiempo, has evitado la presión de tener que enfrentarte al éxito y a todo lo que éste conlleva. Otro ejemplo clásico es el del estudiante brillante que saca las mejores notas durante todo el semestre, pero que se pone enfermo o se queda en blanco justo en el examen final. O el de la persona que conoce a alguien maravilloso, y justo cuando la relación empieza a volverse seria y a prometer un futuro de felicidad, empieza a encontrarle defectos inexistentes, a provocar conflictos o a distanciarse emocionalmente. El miedo a la intimidad y a la felicidad es una forma de miedo al éxito. ¿Por qué hacemos esto? Porque fallar en la línea de meta nos permite mantener intacta nuestra fantasía de omnipotencia. Si fracasas al principio, tienes que enfrentarte a tus limitaciones. Pero si llegas casi hasta el final y fallas por un accidente autoprovocado, puedes seguir contándote la historia de que si hubiera querido de verdad, lo habría logrado. Es una forma de proteger tu ego de la posibilidad de darlo todo y aún así no ser suficiente. El miedo al éxito es el miedo a tu propia luz. Es el miedo a descubrir que eres más poderosa de lo que crees y a no saber qué hacer con todo ese poder. Y para evitar ese vértigo, prefieres quedarte en la sombra, saboteando cada oportunidad de brillar. El segundo motivo oculto que alimenta el autosabotaje es una de las tiranías psicológicas más extendidas y destructivas: el perfeccionismo. A menudo, confundimos el perfeccionismo con la búsqueda sana de la excelencia. Pero son dos cosas radicalmente diferentes. La búsqueda de la excelencia es una motivación positiva que te impulsa a dar lo mejor de ti. El perfeccionismo, en cambio, es una motivación negativa que nace del miedo. El perfeccionista no está impulsado por el deseo de crear algo hermoso, sino por el terror a ser criticado y a cometer un error. Su lógica interna es la del pensamiento de todo o nada: o lo hago a la perfección absoluta, o es un fracaso total y una basura. No hay términos medios. No hay espacio para el suficientemente bueno. Y como la perfección es un estándar imposible de alcanzar en el mundo real, el perfeccionista vive en un estado de ansiedad y frustración constantes. Su autoestima no se basa en su esfuerzo o en su progreso, sino en la consecución de un resultado perfecto e inalcanzable. Y esta tiranía es el caldo de cultivo ideal para el autosabotaje. El perfeccionismo te dice que solo hay dos opciones: o entregas una obra maestra, o eres una impostora. Y como la idea de no estar a la altura de tu propio estándar imposible te genera un pánico atroz, tu mente busca desesperadamente una vía de escape. Walter Rizzo nos explica que el perfeccionismo es, en esencia, una forma de arrogancia. Es la creencia de que puedes y debes alcanzar un estándar sobrehumano. Y esta arrogancia es la que te impide disfrutar del proceso, aprender de tus errores y, en última instancia, te condena a la infelicidad, porque nunca nada es suficiente. La persona que busca la excelencia disfruta del camino. El perfeccionista solo sufre, porque solo tiene la vista puesta en un destino que, por definición, es inalcanzable. Y esta tiranía del perfeccionismo te conduce directamente a dos formas principales de autosabotaje: la inacción o procrastinación, o el fracaso deliberado. La primera es la más común. La tarea que tienes por delante te parece tan monumental, y tu exigencia de hacerla perfecta es tan alta, que la ansiedad te paraliza. El miedo a no ser capaz de producir la obra maestra que tu mente te exige es tan grande que prefieres no empezar. Y así,
caes en la procrastinación. Te dices a ti misma, necesito investigar un poco más, tengo que esperar el momento de inspiración perfecta. Ahora no es el momento adecuado. Pero en realidad, todas estas son excusas que tu mente perfeccionista inventa para protegerte de la posibilidad de enfrentarte a la tarea y descubrir que tu resultado es, simplemente, humano e imperfecto. La procrastinación es el escondite perfecto para el perfeccionista. Le permite mantener viva la fantasía de que podría crear algo perfecto, si tan solo se dieran las condiciones ideales. El no hacer nada se convierte en una forma de no fracasar. La segunda forma de sabotaje es más sutil, el fracaso deliberado. En este caso, sí que haces la tarea, pero lo haces de una forma que te garantiza una excusa en caso de que el resultado no sea perfecto. Por ejemplo, dejas el trabajo para el último minuto. Y cuando lo entregas y el resultado es mediocre, puedes decirte a ti misma y a los demás, bueno, no está perfecto, pero es que solo tuve una noche para hacerlo. Con esta estrategia, proteges tu ego. Has evitado la situación más terrorífica para un perfeccionista: dar el 100% de tu esfuerzo y de tu tiempo, y que el resultado, aún así, no sea perfecto. Ese escenario sería la prueba irrefutable de que no eres tan genial como tu fantasía te dice. Así que prefieres fracasar a propósito, para poder seguir manteniendo la ilusión de tu propia perfección potencial. Es un mecanismo de defensa increíblemente retorcido. Tanto la inacción como el fracaso deliberado cumplen la misma función. Protegen al perfeccionista de enfrentarse a la realidad de su propia y humana imperfección. El problema es que el precio de esta protección es altísimo: una vida de proyectos no empezados, de oportunidades perdidas y de una profunda sensación de no estar a la altura de tu propio potencial. Un potencial que nunca te atreves a poner a prueba de verdad. El tercer motivo oculto, y quizás el más profundo y doloroso de todos, es la creencia de no merecer. Este es un problema de baja autoestima. En algún lugar de tu historia, a menudo en tu infancia, aprendiste e interiorizaste la idea de que no eres lo suficientemente buena, valiosa o digna de amor y de felicidad. Esta creencia puede haberse formado a través de la crítica constante de tus padres, del abandono, de la comparación con un hermano, o de experiencias de fracaso o de humillación en la escuela. Y aunque de adulta, a nivel consciente y racional, creas que sí mereces ser feliz, esa vieja creencia sigue operando en tu subconsciente como un programa informático malicioso. Esta creencia de no merecimiento genera un conflicto interno inmenso cuando las cosas empiezan a irte bien. Por un lado, tu yo consciente se alegra por el éxito, por la relación sana, por la oportunidad. Pero por otro lado, tu yo herido, el que no se siente merecedor, entra en pánico. Se produce lo que en psicología se llama una disonancia cognitiva. La realidad, estoy teniendo éxito, choca de frente con tu creencia fundamental, no merezco el éxito. Y esta disonancia es increíblemente incómoda. Tu psique, para resolver el conflicto, necesita que la realidad y la creencia vuelvan a estar alineadas. Y como cambiar una creencia tan arraigada es muy difícil, la forma más rápida de resolver la disonancia es cambiar la realidad. Es decir, sabotear el éxito para que la realidad vuelva a coincidir con tu creencia de que no lo mereces. Es un acto de coherencia interna, aunque sea una coherencia destructiva. Te estás demostrando a ti misma que tenías razón, que efectivamente, no eras digna de esa felicidad. Este mecanismo explica por qué muchas personas que han crecido en entornos de caos o de carencia, a menudo se sienten extrañamente incómodas con la paz y la abundancia. La felicidad se siente como un territorio ajeno y peligroso, y el sufrimiento, aunque doloroso, se siente como el hogar. Este mecanismo de la creencia de no merecer se puede entender muy bien a través de la metáfora del termostato de la felicidad. Imagina que cada uno de nosotros tiene un termostato interno que regula el nivel de felicidad, de éxito o de amor que creemos inconscientemente que merecemos. Si has crecido en un entorno de crítica y de escasez, es muy probable que tu termostato esté fijado a una temperatura muy baja, digamos, a 15 grados. Te has acostumbrado a vivir en un clima emocional de mediocridad o de infelicidad. Ahora,
Imagina que algo maravilloso sucede en tu vida. Consigues un trabajo increíble, conoces a una pareja que te adora. La temperatura de tu vida empieza a subir a 25 grados. A nivel consciente, estás eufórica. Pero tu termostato interno, programado para los 15 grados, detecta esta subida como una anomalía, como una emergencia. Y entonces, tu saboteador interno, que es el mecanismo de regulación de ese termostato, se enciende. Su función es enfriar la habitación, bajar la temperatura hasta el nivel normal y familiar de los 15 grados. ¿Y cómo lo hace? Provocando una pelea con esa pareja maravillosa. Procrastinando en ese trabajo increíble hasta ponerlo en peligro. Gastando el dinero que has ganado de forma impulsiva. Son actos que, de forma inconsciente, buscan restaurar tu zona de confort emocional. No es que no quieras los 25 grados. Es que no te sientes con derecho a ellos. Se sienten como un fraude, como algo que no te corresponde, y esperas en cualquier momento que alguien venga, descubrirte y a quitártelo. Así que, para evitar la ansiedad de esa espera, te lo quitas tú misma primero. Este es uno de los mecanismos más trágicos del autosabotaje. Demuestra que no son las circunstancias externas, sino nuestras propias creencias internas, las que a menudo ponen el techo en nuestra felicidad. La única forma de subir la temperatura de tu vida de forma sostenible no es persiguiendo más éxitos externos, sino trabajando desde dentro para reprogramar tu termostato. Tienes que convencer a esa parte herida de ti misma de que sí mereces los 25 grados. Tienes que demostrarle, poco a poco, que puedes tolerar la felicidad, que es seguro sentirte bien, y que tu valor no depende de tu historia, sino de tu capacidad de reescribirla. El cuarto y último motivo oculto que alimenta el autosabotaje es el miedo a lo desconocido y el extraño, confort de la infelicidad familiar. Nuestro cerebro, en su nivel más primitivo, está diseñado para la supervivencia. Y para sobrevivir, prima la predictibilidad por encima de la felicidad. Tu cerebro prefiere un entorno negativo pero conocido, a un entorno potencialmente positivo pero desconocido. ¿Por qué? Porque en el entorno conocido, aunque sea doloroso, ya has desarrollado mecanismos de defensa. Sabes cómo manejar el dolor, sabes cómo sobrevivir en él. Es un infierno, sí, pero es tu infierno. Conoces sus reglas, sus demonios. Un cambio, incluso un cambio a mejor, representa la incertidumbre. Y la incertidumbre, para nuestro cerebro reptiliano, es sinónimo de peligro. Si dejas ese trabajo que odias, ¿y si no encuentras otro? Si terminas esa relación infeliz, ¿y si te quedas sola para siempre? La nueva situación, la vida después del cambio, es una página en blanco. Y esa página en blanco, con sus infinitas posibilidades, puede ser mucho más aterradora que la página llena de sufrimiento que ya conoces de memoria. Esta es la razón por la que tantas personas se quedan estancadas en situaciones que las hacen miserables durante años. No es por falta de oportunidades o de capacidad. Es por el miedo a dar el salto al vacío. El dolor de la situación actual es agudo, pero es un dolor familiar, predecible. La ansiedad ante lo desconocido es difusa, pero se siente mucho más amenazante. Prefieren, como dice el refrán, malo conocido que bueno por conocer. El autosabotaje, en este contexto, es un mecanismo para mantenerte en lo familiar. Cada vez que estás a punto de dar el paso para cambiar tu vida, tu saboteador interno activa todas las alarmas del miedo a lo desconocido. Te inunda con pensamientos catastróficos sobre todo lo que podría salir mal en la nueva situación. Y esa ansiedad te paraliza, te hace retroceder y te devuelve a la seguridad incómoda de tu situación actual. Esta preferencia por lo familiar, aunque sea doloroso, se puede entender con la metáfora de la prisión conocida versus la libertad aterradora. Imagina a una persona que ha vivido toda su vida en una pequeña y oscura celda. Conoce cada grieta de las paredes, conoce los horarios de los guardias, conoce el sabor de la comida. Su vida es miserable, limitada, pero es predecible. Un día, alguien deja la puerta de su celda abierta.
Afuera, hay un mundo vasto, lleno de luz, de colores, de posibilidades desconocidas. Pero también de peligros desconocidos. El prisionero se asoma, siente el vértigo de la inmensidad, el pánico de no saber qué hay más allá, y aterrorizado, retrocede y cierra él mismo la puerta de su celda. Ha elegido la prisión conocida antes que la libertad aterradora. El autosabotaje es ese acto de cerrar la puerta de tu propia celda. La celda puede ser un trabajo que odias pero que te da una falsa seguridad. Puede ser una relación tóxica donde te sientes infeliz pero acompañada. Puede ser la rutina de una vida mediocre que no te satisface pero que no te exige tomar riesgos. Y cada vez que aparece una oportunidad de escapar, una oferta de trabajo, una persona sana que se interesa por ti, una idea para un nuevo proyecto, tu saboteador interno, el carcelero que has puesto tú misma, te recuerda todos los peligros que hay afuera. Te dice, aquí dentro estás segura. Sí, es miserable, pero al menos sabes a qué atenerte. Afuera, podrías fracasar, podrían herirte, podrías perderlo todo. Y por miedo, eliges quedarte. El autosabotaje, visto desde esta perspectiva, es el miedo a la libertad. Es el miedo a asumir la plena responsabilidad de tu propia vida, con todos sus riesgos y todas sus recompensas. Porque mientras estás en la prisión, siempre puedes culpar a los barrotes, a los guardias, al sistema. Pero cuando eres libre, tus éxitos y tus fracasos son solo tuyos. Y esa responsabilidad puede ser aterradora. El primer paso para salir de esta prisión no es derribar los muros a la fuerza. Es empezar a hacer pequeñas excursiones fuera de la celda, para demostrarte a ti misma que la libertad no es tan peligrosa como creías. Es dar pequeños pasos hacia lo desconocido, para que, poco a poco, el miedo se vaya transformando en excitación, y la prisión conocida deje de ser un refugio para convertirse en lo que realmente es, un obstáculo para tu propia vida. Hemos pasado la primera mitad de este viaje en la oscuridad, explorando las cavernas de nuestra propia psique para entender los motivos ocultos de nuestro sabotador interno. Ahora, es el momento de encender la luz. Entramos en la fase de la sanación, del antídoto, del cómo empezar a convertirnos en nuestro propio aliado. Y el primer paso, el más fundamental de todos, no es una acción dramática. Es un acto silencioso, interno, pero increíblemente poderoso, la autoobservación sin juicio. No puedes cambiar un patrón que no ves. Durante años, tu autosabotaje ha estado operando en piloto automático, en las sombras de tu inconsciente. Te comportabas de forma destructiva y luego te sentías confundida o culpable, sin entender la conexión. La autoobservación sin juicio es el acto de convertirte en una detective de tu propia mente y de tu propio comportamiento. Es empezar a ponerle luz a ese patrón. Se trata de empezar a notar, con una curiosidad casi científica, los momentos en que tu saboteador interno toma el control. Cuando tienes una tarea importante por delante, y de repente sientes un impulso irresistible de ponerte a limpiar la casa, en lugar de ceder automáticamente, te detienes y observas, ah, qué interesante. Aquí está la procrastinación. Estoy sintiendo ansiedad por esta tarea y mi mente está buscando una vía de escape. La coletilla sin juicio es la parte más importante de este primer paso. Tu tendencia, al descubrir tu patrón de sabotaje, será la de castigarte, otra vez lo estoy haciendo. Soy un desastre. Pero este juicio es contraproducente. Es la voz del mismo crítico interno que alimenta el sabotaje. La autoobservación sin juicio te invita a adoptar una postura diferente, una postura de amabilidad y de curiosidad. No te juzgas. Simplemente, notas el patrón como un observador neutral. Para practicar esto, puedes empezar a llevar un pequeño diario de sabotaje. Cada vez que te sorprendas a ti misma procrastinando, provocando un conflicto o tomando una decisión impulsiva que va en contra de tus metas, anótalo. Describe la situación, que sentías justo antes, ansiedad, miedo, aburrimiento, cuál fue tu comportamiento de sabotaje, y cuál fue la consecuencia. Al hacer esto, empezarás a ver el mapa de tu propia prisión.
verás los patrones, los disparadores, las excusas. Y en el momento en que ves el mapa, dejas de estar perdida. Ponerle luz a tu patrón es el principio de tu liberación, porque le quitas su poder más grande, el poder de la invisibilidad. Una vez que has aprendido a observar tu patrón de sabotaje, estás lista para aplicar el primer antídoto activo, desafiar las creencias irracionales que alimentan tus miedos. El autosabotaje, como hemos visto, no es un comportamiento aleatorio. Es la consecuencia lógica de una serie de creencias distorsionadas que tienes sobre ti misma y sobre el mundo. Tu sabotador interno actúa para protegerte de las catástrofes que estas creencias predicen. Por lo tanto, para desactivar al saboteador, tienes que desmantelar sus creencias. Este es el corazón de la terapia cognitiva de Walter Rizzo. Se trata de un debate socrático con tu propia mente. Empecemos con el miedo al éxito. La creencia irracional aquí podría ser: si tengo éxito, la gente esperará demasiado de mí y no estaré a la altura, lo que será una humillación insoportable. Para desafiarla, pregúntate: ¿qué evidencia real tengo de que no estaré a la altura? ¿Acaso no he superado desafíos en el pasado? Y si en algún momento no cumplo las expectativas, ¿será realmente una humillación insoportable, o simplemente una experiencia de aprendizaje? ¿Mi valor como persona depende de un éxito ininterrumpido? Ahora, el perfeccionismo. La creencia es: si lo que hago no es perfecto, entonces es un fracaso y yo soy una fracasada. Desafíala. ¿Quién ha definido ese estándar de perfección? ¿Es realista? ¿Conozco a alguna persona exitosa que nunca cometa errores? No es más cierto que el progreso, y no la perfección, es la verdadera medida del éxito. Y finalmente, la creencia de no merecer. La idea es: no soy lo suficientemente buena / valiosa para merecer esta felicidad / éxito. El desafío aquí es más profundo. Pregúntate: ¿quién dictaminó esta ley del merecimiento? ¿Dónde está escrita? ¿Acaso un bebé tiene que hacer algo para merecer amor y cuidado? ¿Mi valor como ser humano es condicional o es inherente? Luego, busca activamente evidencia en tu contra. Haz una lista de tus cualidades, de tus logros, de las veces que has sido una buena persona. Este proceso de debate no es para pensar en positivo. Es para pensar de forma realista. Es para dejar de aceptar tus creencias negativas como si fueran hechos y empezar a someterlas a un riguroso control de calidad. Al principio, la creencia irracional volverá por pura costumbre. Pero cada vez que la desafías con la lógica, la estás debilitando. Estás podando las raíces venenosas que alimentan el árbol de tu autosabotaje. El segundo antídoto es quizás el más sanador y el que más nos cuesta, especialmente si hemos vivido bajo la tiranía del crítico interior. Es la práctica de la autocompasión radical. Cuando te das cuenta de los patrones de autosabotaje en tu vida, cuando ves todas las oportunidades que has arruinado y todo el dolor que te has causado a ti misma, la reacción natural es la de sentir una profunda vergüenza y enfado contigo. Te castigas, te insultas, te dices: ¿cómo he podido ser tan estúpida? Pero este autoflagelo, esta falta de perdón hacia ti misma, es una de las razones por las que el ciclo de sabotaje continúa. La autocrítica te mantiene anclada en la creencia de que eres una persona defectuosa, lo que a su vez refuerza tu sentimiento de no merecer y alimenta el siguiente acto de sabotaje. Es un círculo vicioso. La autocompasión es la única fuerza capaz de romper ese círculo. Y no es lo mismo que la autocomplacencia o la lástima. Es tratarte a ti misma con la misma amabilidad, el mismo cuidado y la misma comprensión que le ofrecerías a un buen amigo que estuviera pasando por lo mismo. La autocompasión tiene dos componentes clave en este contexto. El primero es perdonarte por el sabotaje pasado. Tienes que entender que, cuando te saboteabas, no lo hacías porque fueras mala o estúpida. Lo hacías desde un lugar de miedo, desde una parte herida de ti que intentaba, de una forma torpe y disfuncional, protegerte de un dolor que percibía como aún mayor. Tu sabotador interno no era tu enemigo, era un guardián asustado y mal entrenado.
al entender su intención positiva. Puedes empezar a mirarlo con compasión en lugar de con odio. Puedes decirte a ti misma, entiendo que tenías miedo. Gracias por intentar protegerme, aunque la estrategia fuera un desastre. Te perdono. El segundo componente es entender el origen de tus creencias sin usarlas como excusa. La autocompasión te invita a mirar tu historia, a reconocer las heridas de tu infancia que te llevaron a creer que no eras suficiente o que el éxito era peligroso. Al entender de dónde viene tu miedo, dejas de verlo como un defecto de tu carácter y lo ves como una herida que necesita ser sanada. Esto no significa culpar a tus padres o a tu pasado y quedarte en el rol de víctima. Significa asumir la responsabilidad de tu sanación como adulta, pero desde un lugar de comprensión y de amabilidad, no de juicio. La autocompasión es el bálsamo que la parte herida de ti necesita para empezar a confiar en tu yo adulto. Es decirle a esa parte asustada, tranquila. Entiendo tu miedo. Pero ahora yo estoy al mando, y voy a cuidarnos a las dos. El tercer antídoto es una reestructuración cognitiva fundamental que ataca directamente al perfeccionismo y al miedo al fracaso. Es la decisión consciente de redefinir el fracaso como aprendizaje y experimentación. En la mente del saboteador, y especialmente del perfeccionista, el fracaso es una sentencia. Es la prueba definitiva de tu ineptitud, de tu falta de valor. Es un evento catastrófico que debe ser evitado a toda costa. Y es precisamente este miedo al fracaso lo que te paraliza, procrastinación, o te lleva a fracasar de forma controlada, autosabotaje. Para liberarte, tienes que desmontar esta creencia tóxica y adoptar una nueva filosofía, la del científico o la del explorador. Un científico en su laboratorio no ve un experimento fallido como un fracaso personal. Lo ve como un resultado. Un resultado que le da información valiosa. Piensa, interesante. Esta hipótesis no ha funcionado. ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué puedo probar de forma diferente la próxima vez? Cada fracaso no es un callejón sin salida, es una bifurcación en el camino que te acerca más a la verdad. Tienes que empezar a ver tu vida como un gran laboratorio. Cada proyecto, cada relación, cada intento, es un experimento. Y el objetivo de un experimento no es tener siempre la razón, es obtener datos. Es aprender. Si adoptas esta mentalidad, el miedo a fracasar se disuelve, porque la categoría misma de fracaso desaparece de tu vocabulario. Ya no hay fracasos, solo hay resultados. Resultados que te gustan y resultados que no te gustan, pero todos ellos son fuentes de aprendizaje. Esta redefinición te da el permiso para ser imperfecta. Te da el permiso para probar cosas nuevas sin tener la garantía de que saldrán bien. Te libera de la presión de tener que ser una genia que acierta a la primera y te permite ser una aprendiz curiosa que disfruta del proceso de descubrimiento. Walter Rizzo nos anima a abrazar el derecho a la equivocación como un derecho humano fundamental. Tienes derecho a cometer errores. Tienes derecho a tomar malas decisiones. Y tienes derecho a aprender de ellas sin tener que castigarte por ello. Cuando dejas de temerle al fracaso, tu sabotador interno pierde su arma más poderosa. Ya no puede asustarte con la posibilidad de cometer un error, porque tú ya has decidido que los errores no son el final del mundo, sino una parte esencial del camino hacia la maestría y la sabiduría. Hemos llegado a la fase de la acción, a las herramientas prácticas que te permitirán, día a día, desmantelar los hábitos del autosabotaje. Y la primera herramienta, el antídoto definitivo contra la procrastinación causada por el perfeccionismo, es el principio de la acción imperfecta. El perfeccionismo te mantiene paralizada porque te exige que tu primer paso sea perfecto. Te dice que no puedes empezar a escribir hasta que tengas la idea perfecta, que no puedes lanzar tu proyecto hasta que el plan sea infalible, que no puedes ir al gimnasio hasta que tengas la rutina perfecta. Y como la perfección no existe, nunca empiezas. La acción imperfecta es la rebelión contra esta tiranía. Es la decisión consciente de dar un paso, por pequeño, torpe y imperfecto que sea, pero darlo ahora.
Es entender que el movimiento genera más movimiento, y que la claridad no viene antes de la acción, sino como resultado de ella. ¿Cómo se practica esto? Adoptando la regla de los 5 minutos. Cuando te enfrentes a una tarea que te paraliza, haz un pacto contigo misma: solo voy a trabajar en esto durante 5 minutos. Después de 5 minutos, si quiero, puedo parar. Cualquiera puede soportar 5 minutos. Y lo que sucede a menudo es que, una vez que has vencido la inercia inicial, el mayor obstáculo, es mucho más fácil continuar. O aplicando la filosofía del producto mínimo viable a tu vida. En lugar de intentar construir el proyecto perfecto de una sola vez, pregúntate: ¿cuál es la versión más pequeña y simple de esto que puedo lanzar al mundo ahora mismo? Si quieres escribir un libro, empieza por escribir un artículo de blog. Si quieres crear un negocio, empieza por vender un solo producto a un solo cliente. La acción imperfecta te saca de la trampa del todo o nada. Te da permiso para ser una principiante, para cometer errores, para aprender sobre la marcha. Y te permite beneficiarte del poder del progreso acumulativo. Es mucho mejor mejorar un 1% cada día que esperar un año para intentar mejorar un 100% de golpe. Así que hoy, elige esa tarea que llevas tiempo aplazando. Y date permiso para hacerla de forma mediocre. Date permiso para entregar un primer borrador lleno de fallos. Porque un borrador imperfecto es infinitamente mejor que la obra maestra que solo existe en tu imaginación. Deja de esperar el momento perfecto. Actúa ahora, de forma imperfecta, y descubre cómo la acción, y no la planificación, es el verdadero motor del progreso. La segunda herramienta práctica es un acto simbólico pero profundamente poderoso para cimentar tu nueva relación contigo misma. Es el contrato de integridad. El autosabotaje, en su esencia, es un acto de autotraición. Es romper las promesas que te haces a ti misma, es abandonar tus propios sueños, es no ser leal a tu propio bienestar. Para romper este patrón, necesitas hacer un nuevo pacto, un compromiso formal contigo, la persona más importante de tu vida. Este no es un ejercicio de pensamiento positivo. Es un acto de responsabilidad adulta. Coge una hoja de papel y escribe en la parte superior: contrato de integridad personal. Y debajo, escribe una serie de cláusulas, como si fuera un contrato legal. Estas cláusulas son las promesas que te haces a ti misma a partir de hoy. Por ejemplo, cláusula 1, yo, tu nombre, me comprometo a tratarme con la misma amabilidad y compasión que le ofrecería a un buen amigo, especialmente cuando cometa un error. Cláusula 2, me comprometo a escuchar mis propias necesidades y a defender mis límites, incluso si eso decepciona a otros. Cláusula 3, me comprometo a tomar al menos una pequeña acción imperfecta cada día en dirección a mis metas, liberándome de la tiranía del perfeccionismo. Cláusula 4, me comprometo a perdonarme por mi autosabotaje pasado, entendiendo que actuaba desde el miedo, y a celebrar cada pequeño paso que dé para convertirme en mi propia aliada. Lee este contrato. Siéntelo. Y al final, fírmalo y ponle la fecha. Guarda este documento en un lugar donde puedas verlo a menudo. Puede parecer un simple papel, pero su poder psicológico es inmenso. Primero, porque el acto de escribir y firmar formaliza tu intención. Lo saca del reino de los buenos propósitos y lo convierte en un compromiso tangible. Segundo, porque te sirve como un ancla y un recordatorio. En los momentos de duda, cuando la vieja voz del saboteador intente tomar el control, puedes volver a leer tu contrato. Te recordará el pacto que has hecho, la persona en la que has decidido convertirte. Y tercero, porque te ayuda a construir la autoeficacia. Cada vez que cumples una de las cláusulas, por pequeña que sea, estás acumulando pruebas de que eres una persona de palabra, de que puedes confiar en ti misma. Estás reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, la confianza que el autosabotaje había demolido. Este contrato no es una herramienta para castigarte si fallas. Es una brújula para guiarte de vuelta al camino del autorrespeto cada vez que te desvíes. Es la declaración de que, a partir de hoy,
tu lealtad principal es contigo. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de investigación, al momento de la gran transformación. Hemos sacado al sabotador de las sombras, hemos entendido sus miedos, hemos aprendido los antídotos y hemos firmado un nuevo contrato con nosotras mismas. La conclusión final de este proceso es un cambio de identidad profundo y liberador. El paso de dejar de ser tu peor enemigo para convertirte, finalmente, en tu mayor aliado. Durante años, has vivido con un traidor en casa, alguien que conocía tus puntos débiles y los usaba en tu contra. Has gastado una cantidad inmensa de energía luchando en una guerra civil interna, una guerra que te dejaba agotada y sin fuerzas para enfrentarte al mundo exterior. Pero ahora, has iniciado un proceso de paz. Has empezado a dialogar con esa parte asustada de ti, a comprenderla, a tranquilizarla. Le has demostrado que ya no necesitas sus torpes mecanismos de protección, porque ahora tú, tu yo, adulto y consciente, estás al mando. Convertirte en tu mayor aliada significa que la voz en tu cabeza ya no es la de un crítico implacable, sino la de un entrenador compasivo. Cuando te enfrentes a un desafío, esa voz ya no te susurrará "vas a fracasar", sino que te dirá, esto es difícil, pero tienes los recursos para intentarlo, y pase lo que pase, estaré aquí para apoyarte. Significa que cuando cometas un error, en lugar de castigarte, te ofrecerás consuelo y buscarás la lección. Significa que celebrarás tus pequeñas victorias con la misma alegría con la que celebrarías las de un ser querido. Significa que, cuando el mundo te golpee, no te unirás a él para golpearte a ti misma con más fuerza. Serás tu propio refugio, tu lugar seguro. Este no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, una elección consciente que renuevas cada día. Es la elección de la autocompasión sobre la autocrítica. Es la elección de la acción imperfecta sobre la parálisis perfecta. Es la elección de la confianza en ti misma sobre el miedo. Y en esta elección reside tu verdadera libertad. La libertad de desplegar todo tu potencial sin que tu propia mente te ponga cadenas. La libertad de construir la vida que deseas, no la que tus miedos te dictan. La guerra ha terminado. Es tiempo de paz. Es tiempo de alianza. Es tiempo de ti.